6:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al candidato presidencial por el movimiento Construye Lista 25, Fernando Villavicencio. En primer lugar, empecemos con un tema. ¿Ha habido amenazas contra su candidatura? Buen día. Estimado Miguel, buen día. Sí, acabo de llegar de Machala tras una jornada espectacular, una movilización impresionante, diálogos con los bananeros, cacaoteros, con los productores de la provincia, organizaciones sociales que confirman un enorme respaldo a esta candidatura. Y en ese marco recibimos hasta el momento 3 amenazas que fueron puestas a consideración ya de la Fiscalía General del Estado y ha abierto ya la indagación previa la señora fiscal Diana Salazar. La primera, que se origina en Manabí, es a través de delegados de el narcotraficante líder del cartel de los choneros, alias Fito, quien se comunicó con un dirigente de Gente Buena de la ciudad de Manta para enviar una señal a quien habla de que si sigo pronunciándome en contra de él y en contra de su estructura narcodelictiva, nos van a quebrar. Esa fue directa la amenaza de esta gente. El nombre del compañero lo guardamos en reserva por una petición fiscal, pero la Fiscalía ya conoce de este caso. Y en la ciudad de Machala, uno de los militares en servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada, es un coronel en servicio pasivo, recibió en su número de teléfono 2 mensajes. El uno de un número cuyo código de origen es Indonesia, y en este mensaje tiene además el teléfono, el rostro de Fito. ¿Sí? Se emite la misma amenaza en mi contra, ¿sí? De que se va a atentar en contra de mi vida. Y además amenaza al equipo de seguridad. Y ayer en la tarde, cuando tomábamos el vuelo a Quito desde la ciudad de Guayaquil, recibió del mismo número otra amenaza diciendo que ellos estaban ahí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente la hora y lo que estamos haciendo. Saben todo nuestro itinerario. Igualmente, esto puse en conocimiento yo de forma personal con la fiscal general Diana Salazar. Y entiendo que ya está abierta una indagación previa. Esto, Miguel, lo único que hace es confirmar el terror que tienen estas bandas narcodelictivas frente a una propuesta radical, liderada principalmente a someter a estas estructuras criminales que mantienen de rodillas a la sociedad ecuatoriana. Me refiero al narcotráfico, a las estructuras de sobornos, que como tú mismo acabas de referir, y yo también he elevado esta denuncia pública de la vinculación de la Revolución Ciudadana, una vez más, una huella más, con esta estructura política a través de financiamiento del narcotráfico. Es decir, esto confirma, reitero, que nuestra campaña está copando el interés y también está generando el miedo y el terror de estas estructuras, porque, reitero, a partir del 20 de agosto, ojalá solo tengamos una sola vuelta, este país o gana la patria o gana la mafia, porque no hay otra. Aquí o triunfa la mafia y vivimos sometidos de rodillas a estas estructuras criminales, o nosotros tomamos el poder con la gente buena y les volvemos democracia, transparencia, ética a esta patria. ¿Y a qué atribuye Fernando Villavicencio estas amenazas que le han hecho? A nuestra respuesta valiente, mientras se agitaban las cárceles, y eso también tiene que ser investigado, como lo he dicho, horas después del asesinato, este crimen horrendo al alcalde de Manta, Agustín Intriago, inmediatamente se agitan las cárceles, con un saldo terrible de 30 presos asesinados en la penitenciaría del Litoral. ¿Quiénes están atrás de esta agitación en las cárceles? ¿Para qué? Para intentar tapar un crimen en contra de un alcalde de una de las ciudades más importantes de este país. ¿Y qué dijeron los otros candidatos? El candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana
planteó convocar a una mesa de diálogo a los 10 más buscados. En un acto de cobardía, en un acto que significa poner la política y la sociedad y el Estado de rodillas frente a los criminales. Y los otros 3 candidatos fueron por la misma vía, los candidatos de San Borondón. ¿Qué dijeron? Nos retiramos a nuestros cuarteles de cobardía, a nuestras mansiones, y conversemos y dialoguemos. O sea, así no. Y el único candidato, Miguel, el único candidato que avanzó en su campaña en la provincia de Los Ríos, una de las provincias más violentas de este país, 262 personas han sido asesinadas en el primer semestre de este año, solo en la provincia de Los Ríos. Y en Los Ríos yo proclamé que la política decente y que un candidato decente no se somete a las mafias, que a las mafias hay que someterlas con la fuerza de las armas y de la ley. Y en ese orden, todos aquellos que se levanten en armas en contra de la sociedad, en contra del Estado, deben ser sometidos y desarmados con las armas, porque están cometiendo un delito. Y luego en la ciudad de Esmeraldas, inmediatamente, a día seguido, realizamos 2 enormes concentraciones, demostrando a la ciudadanía esmeraldeña que no les tiene miedo a las mafias. ¿Quiénes son los que dominan en Esmeraldas? Los tiguerones. Y a 2 cuadras, donde realizamos el segundo encuentro multitudinario con los esmeraldeños, estaban generándose hechos de terror. Fueron asesinadas personas por parte de estas bandas criminales que operan en Esmeraldas, en particular por los tiguerones. Las cárceles también, o la cárcel de Esmeraldas también estaba agitada. ¿Y qué es lo que planteé yo en esta concentración? Exactamente esto, que Esmeraldas no se somete, que el país no va a vivir de rodillas y que un candidato valiente jamás va a pactar con las mafias, con ninguna, ni con la mafia del narcotráfico, tampoco con la mafia de la minería ilegal, y menos aún con la mafia de los sobornos y de la corrupción, porque las 3 mafias están unificadas, actúan de forma coludida. El narcotráfico lava el dinero en la minería ilegal, y lo propio hacen las estructuras criminales que manejan las instituciones públicas. Me refiero a los que han gobernado este país y se han llenado los bolsillos de sobornos, que es la plata que le han robado al pueblo ecuatoriano. Así las cosas, Miguel, queda claro cuál es la única candidatura a la que le tienen terror estas estructuras criminales. Y por esa razón, Miguel, ecuatorianas y ecuatorianos, vamos a ganar la presidencia de la República. Eso lo confirman las encuestas serias y la rebelión de la gente en cada una de las provincias. 15 provincias he visitado y he recibido el apoyo multitudinario. Le reto a cualquier candidato que vaya a hacer una concentración. Ayer y antier, en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, algo impresionante, jamás visto. Y muchas gracias a ese pueblo que nos confirma que vamos a ganar la presidencia de la República. Bueno, ¿y qué dice la gente en los recorridos en las 15 provincias que ha visitado? ¿Cuál es el sentir? Por un lado, hay apatía electoral, por otro, angustia por los problemas acuciantes como empleo, como inseguridad. ¿Qué dice la gente? La gente está perdiendo el miedo. La gente sí entiende que estamos en esa disyuntiva, o la patria o la mafia. Así de resumida está la situación, o la patria o la mafia. Y cuando me refiero a la mafia, me refiero a la mafia política y a las otras expresiones que financian las campañas electorales, una buena parte de los candidatos en este proceso electoral. La gente, ¿qué es lo que pide la gente, Miguel? Es increíble, en el Cristo del Consuelo. El otro día que estuve en Guayaquil, en uno de los barrios más empobrecidos, pero más dignos a su vez, cerca de 4,000 personas, las madres del Cristo del Consuelo, donde ya no hay ni consuelo, solo hay un Cristo. Le piden, señor presidente, dice, o don Villa, queremos una cancha de fútbol. O sea, ¿te das cuenta, Miguel, qué es lo que le pide el pueblo a un gobernante? Una cancha de fútbol para que nuestros hijos dejen la droga, puedan hacer deporte. Y por Dios, don Villa, elimine la tabla de consumo de drogas. ¿Te das cuenta que la gente no te está pidiendo nada, ni siquiera ya te pide empleo? Porque en Guayaquil la gente se la juega para sacar $1 diario en el trabajo informal. La gente pide eso. Entonces, ¿cuál es una de mis principales respuestas? Yo he visto a mujeres llorar
porque ahí se vea, mi hijo tiene 10 años. 10 años y está sometido al consumo de esta droga H, que es letal. Cada 3 horas mi hijo tiene que consumir. Ya no sé qué hacer, no tengo con quién dejarlo. No hay una clínica de tratamiento, no hay nada. Entonces, ¿yo qué les he dicho? Uno de mis primeros decretos será eliminar esta tabla de consumo de drogas que se convirtió en el caldo de cultivo del microtráfico. Porque es aquí el punto. ¿Qué hacen los traficantes? ¿Se convierten en qué? En consumidores. Entonces llega la policía, le encuentra a un traficante con 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos y dice, no, yo soy consumidor. Y no pasa nada. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un registro nacional de consumidores que serán tratados en clínicas especiales del Ministerio de Salud Pública como parte de una política pública de salud. No para perseguir a los consumidores y criminalizarlos, sino para perseguir a los traficantes que utilizan esta tabla de consumo de drogas para envenenar a la sociedad. Entonces te pongo el ejemplo, eso es lo que piden las madres del Cristo del Consuelo. ¿Qué me piden en la provincia del Oro? Los bananeros. Dicen, mire, nosotros somos víctimas de los intermediarios. Nosotros producimos banano, 3,000 bananeros. Es la provincia con casi el 50% de producción bananera de este país. Nosotros producimos el banano, la caja se vende a $6 o más, y a nosotros nos pagan $1.50, $2. Somos víctimas de una red de intermediarios, que son los grandes exportadores. Y esa es la misma queja. Este país, Miguel, está gobernado por intermediarios que le pagan a los productores, a los pequeños y medianos productores, a precio de gallina con peste. Entonces, ¿yo qué les he dicho? Mi gobierno será el gobierno de los productores de este país, de los pequeños y medianos productores, y vamos a defender a esos sectores que son los que se juegan por esta patria, mientras otros hacen el dinero fácil. ¿Y cómo piensa revertir eso? Porque el anuncio es importante, citaba lo que sucede en los sectores pobres. Mientras subsista la pobreza, hay un caldo de cultivo penosamente para estos hechos ilegales. ¿Cómo solucionar esto? En el caso de los sectores vulnerables es un proceso a mediano y largo plazo. Estamos hablando de un gobierno de 1 año y medio, Miguel, 1 año y medio. Y yo no voy a llegar al punto de los otros demagogos que vienen a ofrecer todo lo que pueden. En 1 año y medio, Miguel, ¿qué vamos a hacer desde nuestro gobierno? A devolverle la seguridad, la mínima seguridad a este país. ¿Qué más? A provocar un acuerdo político en la Asamblea Nacional. Si no hay un acuerdo político, es muy difícil avanzar en este país. Por eso es tan importante la elección de los parlamentarios como la elección del presidente de la República, y pedirle a los ecuatorianos que no cometan el error de elegir a los mismos impresentables de la Asamblea Nacional que se fueron con la muerte cruzada, porque de lo contrario, ¿qué sentido tuvo la muerte cruzada? Claro. Enviar a la casa a un grupo de impresentables, donde hay delincuentes de todo tipo, para que, en un desafío abierto a la ética y a la política pública, vengan estos partidos políticos a decirles, no, los mismos asambleístas impresentables ahora están en las listas. Entonces, primero, a la invitación a que este país madure y le dé sentido a su voto, le dé valor y ética a su voto, votando por gente distinta, votando por gente buena, por gente nueva, que vayan a dignificar el Parlamento. Porque ¿qué tenemos que hacer en el Parlamento? Un presidente de la República sin un buen Parlamento no va a poder cambiar este país. Necesitamos un Parlamento que nos permita aprobar una ley, una verdadera ley de extinción de dominio, para luchar contra el crimen organizado, contra el delito, para recuperar la plata mal habida, la plata robada. Necesitamos aprobar una ley de inteligencia que le dote al Estado ecuatoriano y al gobierno de los instrumentos necesarios para la protección de la sociedad y para la protección de la propia soberanía de este país. No tenemos una ley de inteligencia para enfrentar al crimen organizado. Con una ley de inteligencia difícilmente hubiésemos llegado al punto en el que hemos llegado, de estar prácticamente sometidos a estructuras criminales. Necesitamos avanzar en un proceso de reforma al Código del Trabajo. No podemos permitir que los jóvenes de este país no puedan estudiar y trabajar. ¿Qué es lo que reclaman los jóvenes? Señor presidente, señor candidato, queremos estudiar y trabajar. Nosotros nos graduamos y nos piden 5 años de experiencia. ¿Cómo podemos tener experiencia si no nos permiten tener experiencia?
Entonces, ¿qué les digo yo a los jóvenes? Vamos a avanzar en un proceso de reformas y de cambio. En mi gobierno, los jóvenes podrán estudiar y trabajar simultáneamente en ramas vinculadas a sus estudios. Y algo más, el primer empleo. Pero para eso tenemos que avanzar en proceso de reforma. ¿Cuál es el primer empleo? Los empresarios de este país, Miguel, y que me están escuchando, los empresarios que incorporen el 25% de jóvenes estudiantes, de jóvenes graduados, a su nómina laboral, tendrán un incentivo tributario, una rebaja en el impuesto a la renta. ¿Qué me dicen los empresarios? Oiga, pero eso es maravilloso, ¿por qué a ningún presidente se le ocurrió antes? ¿Y qué dicen los jóvenes? Espectacular. Entonces tienes un acuerdo entre el empresariado, la juventud, el gobierno, generas empleo, el Estado no pierde, gana la sociedad. Abrir las universidades a los jóvenes. ¿Cómo es posible que ahora que existe la inteligencia artificial, estamos en el gobierno del Internet, de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, vengan con el peregrino argumento de que no hay cupo porque no hay espacio en las aulas universitarias? Cuando hoy estamos viviendo la robótica, viviendo, reitero, la inteligencia artificial, y se puede contratar profesores en línea y tener estudios compartidos entre presencial y vía remota, vía telemática. Es decir, no hay argumento para cerrar las universidades a los jóvenes de este país. En 2 años, Miguel, 180,000 niños y jóvenes de este país abandonaron las aulas. ¿Por qué? Por pobreza, porque no tienen quien se quede en casa, no tienen cómo cubrir los mínimos costos. Es decir, estamos hablando de un país que se encuentra realmente a la cola en América Latina. Por ello hay que atacar las causas más que los defectos que se evidencian. Por supuesto. Y por eso decía, ¿cómo enfrentar esto? De 2 formas, en el caso del delito y de la violencia, de 2 formas. La una, atacando directamente a las estructuras criminales. El Estado no puede seguir de rodillas. Y la otra, enfrentando de forma integral la lucha en contra del empobrecimiento. Los jóvenes que han empuñado las armas, que forman parte de estas estructuras criminales, que en su mayoría son jóvenes y hasta niños educados en estas escuelas del delito, son jóvenes y son niños que nunca recibieron la aproximación siquiera del Estado ecuatoriano. Jamás el Estado les dio nada. No hay escuelas, no hay salud, sus padres no tienen empleo y tuvieron que dedicarse a la droga y que dedicarse a estas estructuras criminales. Entonces la lucha contra la violencia es una lucha para sacar a esos niños, para sacar a esa juventud de los niveles enormes de empobrecimiento. En mi provincia, Miguel, en Chimborazo, 40 de cada 100 niños tiene desnutrición crónica. Repito, 40 de cada 100 niños. Y a nivel nacional, 1 de cada 3 niños sufre de desnutrición crónica. ¿Cuál es el futuro de estos niños de aquí en 10 años? ¿Cuál es el futuro de este país? Entonces no se trata de una elección cualquiera, Miguel. La elección del 20 de agosto es definitiva, reitero. O gana la mafia o gana la patria. ¿Y cómo enfrentar otros temas de llegar a la presidencia? El fenómeno del niño estará presente, no se sabe si será fuerte, leve o moderado, pero hay que estar preparados en ese sentido. ¿Cómo piensa afrontar este fenómeno natural? Bueno, lo primero, en las grandes adversidades se prueba el liderazgo. Nosotros demostraremos en la práctica que nos vamos a jugar, y digo nosotros, todo este proyecto, con Andrea González Nader, vamos a estar ahí con la gente. No vamos a estar viendo desde arriba, desde un helicóptero, no. Vamos a jugarnos. Se entiende que los impactos podrían ser gravísimos para el país. ¿Cómo vamos a enfrentar? Primero, entendiendo que viene un gobierno de la solidaridad, convocando a todos los países de la región y del mundo a ser solidarios con este país. Siempre la solidaridad internacional se ha jugado. Lo vimos en el terremoto. Claro que en el terremoto se llevaron toda la plata de la solidaridad internacional. Eso no pasará en mi gobierno, porque yo tengo corta uñas y no tengo las uñas largas. Segundo, hay líneas de crédito. Conozco que hay una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que está en curso, que son como $600 millones, que le permitiría crear este fondo para enfrentar lo que se viene. Segundo, la movilización
organizada y planificada de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en un trabajo conjunto con los GATS municipales y provinciales, la movilización de recursos para aquellos municipios y prefecturas que sean de las zonas más afectadas. Tercero, la movilización de $300 millones de Ban Ecuador en créditos rápidos, sin papeleo. ¿Para qué? Para asistir a los pequeños y medianos productores del campo, que son los que tienen que garantizar la comida, la alimentación, el control de los silos y el sistema de almacenamiento. En una coyuntura, el Estado no puede perder el control del almacenamiento de los productos básicos como el arroz, por ejemplo. Solo con el anuncio de que viene el fenómeno del Niño, se ha generado un nivel de especulación y acaparamiento de la gramínea sin precedentes. Se vende la libra de arroz en algunas poblaciones de la costa hasta en 45 centavos, cuando el precio normal es de 40. Hasta en 85 centavos se vende la libra de arroz. Si vamos a controlar en esta coyuntura el sistema de silos y almacenamiento de estos productos. Vamos a enfrentar con toda valentía la compra de puentes Beiri. No sé qué está haciendo el gobierno del presidente Lasso. No se sabe nada. Es decir, todos los recursos posibles para el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para llevar adelante el proceso de reconstrucción de las vías, del mantenimiento de vías. Debería ya el gobierno estar adelantándose en la compra de ambulancias aéreas o de unidades móviles de salud para poder atender a la población que va a ser afectada. Lo propio para atender a los niños en este estado de emergencia que vamos a vivir. Como se puede ver, nosotros tenemos una alternativa. Esperamos que la naturaleza no golpee muy duro, pero sin duda tenemos un plan para enfrentar el fenómeno del Niño y nos vamos a jugar enteros, Miguel. Fernando Villavicencio ha señalado la necesidad de lograr una Asamblea Nacional también que contribuya en este momento de crisis en el Ecuador. Pero hay otro pilar fundamental, la justicia. ¿Cómo afrontar con estas condiciones en donde no hay plenas garantías con las acciones de determinados jueces que benefician a la delincuencia o la delincuencia común o a la delincuencia política? Las mafias han tomado, no diré todo, pero gran parte de la justicia. Lo que hay que hacer es, como he dicho en un canal de televisión, sacar a las mafias de la función judicial. ¿Cómo se expresa este control mafioso de la justicia? Cuando uno encuentra jueces que sin ningún pudor, sin zafarse el nudo de la corbata, sin ruborizarse y vulnerando el derecho, han otorgado y siguen otorgando habeas corpus y otras acciones judiciales a favor de peligrosos delincuentes de este país. Y peligrosos no solo porque disparen, porque igual de peligroso es un narcotraficante que asesina, igual de peligroso es un delincuente de cuello blanco que se ha robado una refinería o que se ha llevado sobornos. Incluso a veces puede ser más peligroso un delincuente de cuello blanco, un ex administrador, un ex presidente, un ex vicepresidente de la República, que se han llevado miles de millones de dólares y que por esa causa no hay escuelas, no hay salud, no hay obra pública. Es un crimen. La corrupción en mi gobierno será enfrentada, Miguel, como un crimen de lesa humanidad, porque los niveles de empobrecimiento de esta patria se deben fundamentalmente al robo de los fondos públicos. Entre el 15 y el 18% de los presupuestos de inversión se desvían por la corrupción, en sobreprecios y en sobornos. Es decir, el principal instrumento de lucha por tener una mejor democracia, un mejor país, por tener dignidad, es la lucha en contra de la corrupción. Como yo siempre repito, donde voy, al Ecuador no le hace falta plata, al Ecuador le sobran ladrones. Entonces lo que tenemos que enfrentar con valentía es someter a estos delincuentes de cuello blanco. Ese es uno de los grandes objetivos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo parar a estos jueces delincuentes? Es la pregunta de fondo, Miguel. Nadie más tiene esta propuesta. Veo que un candidato que estudió fuera, que salió del país y se fue a Estados Unidos a estudiar, me ha copiado íntegra la propuesta de convertir a esta pequeña unidad que tiene ahora la presidencia de la República, que es la UAFE, en un gran cuartel general para identificar el mapa de los nuevos ricos.
En mi gobierno vamos a crear el mapa de los nuevos ricos, de aquellos que llegaron pata al suelo y luego se fueron con una fábrica de calzado. Esos revolucionarios del socialismo del siglo XXI que llegaron el lunes cantando al Che Guevara y el sábado se van a meter en las piscinas de los mafiosos en el imperio. ¿Cómo vamos a hacerlo? La UAFE se va a convertir sin duda con asistencia internacional. Vamos a hacer acuerdos con las mejores policías del mundo, con las unidades de investigación más importantes del mundo y de este país, para convertir a la UAFE en el cuartel general de persecución del delito de cuello blanco. Ahí, en ese grupo de delincuentes de cuello blanco, sin duda están los jueces. Los jueces van a ser escaneados, van a tener que explicar ellos, sus familias, hasta la quinta generación, de dónde sus fortunas. Yo conozco las fortunas de al menos 35 jueces, Miguel. ¿Y no les pasa nada? Y no pasa nada. ¿De dónde sacaron sus mansiones? Piscinas, viajes, cuentas bancarias en el extranjero, carros de alta gama para sus hijos y hasta para sus amantes. ¿De dónde sacaron esos dineros con un sueldo de $3,500 y $4,000? Ahí está el aceite, ahí está el pago que recibieron por esos fallos contra derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La Fiscalía General del Estado, por petición de la Presidencia de la República, tendrán que iniciar acciones penales en contra de estos delincuentes, jueces, delincuentes que son más delincuentes a veces que los propios jueces. Y por eso luego es importante, Miguel, una auténtica ley de extinción de dominio, que es una de las principales leyes que estamos llevando al Parlamento ecuatoriano. Con esta ley vamos a quitarles los bienes mal habidos a estos jueces delincuentes y a toda la clase política, porque no es solo contra los jueces, fiscales, alcaldes, prefectos, asambleístas, militares, policías. Toda la clase política de este país va a ser escaneada y van a tener que explicar cómo así, de políticos que no tenían nada, de ciudadanos que eran pobretes, ahora son empresarios. Sí, dominan grandes empresas nacionales e internacionales. ¿De dónde? ¿De dónde sacaron la plata? Por ahí va este punto. ¿Y cómo piensa cambiar y afrontar la crisis del seguro social? Siempre escuchamos en cada campaña promesas, ofrecimientos y lastimosamente se diluyen. ¿Cómo ha ocurrido con este gobierno que no ha habido manera de afrontar la crisis del seguro social? En año y medio, como yo sí conozco bien el manejo del Estado y cómo funcionan, yo no voy a delegar, Miguel, el manejo, la conducción de las empresas públicas y la seguridad social. El Ejecutivo tiene un delegado en el Consejo Superior del IES. Pues mi delegado estará ahí solamente con nombre, pero yo voy a presidir y a ser parte de las sesiones principales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primero de tener claridad en las cuentas. ¿Cuál es el monto real de la plata que en los últimos 15, 20 años el gobierno de la Revolución Ciudadana y otros gobiernos tomaron los recursos de la seguridad social, que son recursos de los trabajadores, de los afiliados y de los jubilados? No existe una auditoría seria que le diga al país y a los dueños de la seguridad social: esta es la deuda del Estado con el IES. Se habla de 9,000 millones de dólares, de 11,000 millones de dólares. No hay una cifra exacta. Primero, vamos a tener las cuentas claras. Segundo, lo que sí tengo claro es que solo en el plano de la salud, el Estado ecuatoriano, el gobierno le adeuda 4,000 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solo en el campo de la salud. Y algo que realmente me ha provocado dolor de cabeza es que el 70% del presupuesto de salud del IES se desvía, se deriva a clínicas y hospitales privados. No tengo nada en contra de los hospitales privados, pero ¿cómo es esto? Si el IES tiene una infraestructura poderosa de salud, resulta que apenas logra cubrir el 30% de la atención y el 70% de su presupuesto se desvía a clínicas privadas. Entonces, cerremos el sistema de salud del IES, pues. Porque prácticamente está privatizada la atención médica de la seguridad social. Yo conozco casos que investigué en la Comisión de Fiscalización que provocaban vómito. El caso de una señora que fue a un hospital
de la Seguridad Social aquí en Quito, hacerse tratar 3 piezas dentales. ¿Qué le dijeron? Lo que siempre le dicen, no hay cupo, el equipo está dañado, y le derivan luego de 3 meses a una clínica privada. En la clínica privada, luego se entera ella, porque no se entera, después se entera porque ella investiga, que la factura que le pasó la clínica privada al IES era por 48 piezas dentales. O sea, y esto pasa en todo. Así no podemos seguir. Entonces vamos a poner mano dura. Y el gran negociado de la Seguridad Social es la provisión de medicamentos e insumos médicos a través de una red mafiosa de intermediarios. Por eso, Miguel, aunque duela lo que yo digo, pero así va a ser, yo voy a sacar a patadas a estas mafias que controlan la provisión de medicamentos e insumos médicos. Una de estas mafias está en Miami, yo presenté una foto. Estos delincuentes prófugos son los que le vendían los insumos médicos y los medicamentos en época de pandemia con sobreprecios de hasta el 1000%, de hasta el 1000%. Esto se acabó. Vamos a disponer que se compren los medicamentos en el IES directamente a las farmacéuticas ecuatorianas, y si no hay los medicamentos que se requieran, a través de un concurso público internacional a fabricantes. Vamos a sacar a las mafias de intermediarios de la Seguridad Social, y lo propio en las empresas públicas. En Petroecuador, como tú sabes, yo sí conozco muy bien esta mafia de intermediarios que está atrás de Petrochina. Se les acabó el tiempo. $4 y más por barril. Ahora, ¿sabes cuál es el castigo en este gobierno, en el gobierno de Lazo? ¿Cuál es el castigo para el precio en el precio del crudo ecuatoriano? Mientras el WTI, que es el precio del petróleo de Texas, está en $70, el precio del petróleo ecuatoriano está en 50. Es decir, tenemos un castigo de $20 por barril. Esto no puede ser. Y el costo de producción, ¿cuánto nos cuesta sacar un barril en el caso del campo Auca? $42. Es decir, $42 nos cuesta sacar un barril de petróleo. Vendemos en 50, ¿cuánto le queda al Estado ecuatoriano? 8. Cerremos los campos petroleros, por Dios, porque todos están llevando unas mafias que controlan la empresa petrolera, y que no controlan ahora, controlan desde hace 20 años el negocio petrolero en este país. Se les acabó. Y lo propio en el sector eléctrico. Yo presenté una denuncia a la Contraloría General del Estado, que al fin, casi año y medio después, ha sacado a la Contraloría General del Estado un informe que realmente duele la cabeza, Miguel. La planilla eléctrica de los ciudadanos, y usted que me está escuchando, la tuya, si tú pagas $100 de la planilla mensual eléctrica por consumo eléctrico en tu casa, 62 corresponden a costos mafiosos de corrupción, de la intermediación. Porque ¿qué haces en él y qué hacen las empresas eléctricas? Contratan empresas intermediarias vinculadas a ellos, que son las que hacen que la lectura del medidor, leen lo que les da la gana. Segundo, desconectan el medidor. Tercero, reconectan el medidor. Y por cada operación ellos reciben un rubro económico. El 62% de la estructura de la tarifa, de la planilla, es por esta mafia intermediaria. ¿Qué me toca hacer como presidente de la República? Sacarlos a patadas. ¿Cómo puede ser posible que el pueblo ecuatoriano esté pagando planillas altísimas y que una parte de esta planilla sirva para engordar a una mafia de intermediarios que está en CENEL? ¿Y sabes quién era uno de esos? ¿Tú recuerdas? Leonardo Cortázar. Este era parte de esta estructura delictiva, el que aparece con Andrés Arauz y que financió la campaña del correísmo y se entiende también del lacismo. Entonces, estimado Miguel, con mi gobierno y en mi gobierno vamos a someter a las mafias del narco, a las mafias de la minería ilegal y a las mafias de la corrupción, que son las que estoy mencionando en este momento. Si va a atacar Fernando Villavicencio a las mafias, va a establecer, y cómo lo va a hacer, una política criminal como una política pública en donde involucre a todas las instituciones. Una política horizontal para todas las instituciones, y tenemos que trabajar conjuntamente con la Fiscalía General del Estado. Por eso se requiere una fiscal valiente. Sin duda, Diana Salazar estará ahí hasta casi el final
de mi administración y será uno de los puntales en la lucha en contra de la corrupción. Un buen fiscal, un buen Contralor General del Estado, un parlamento decente, un parlamento que no conspire, porque acabamos de salir de al menos 2 o 3 conspiraciones donde partidos políticos como el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana actuaron coludidos con otros grupitos para intentar no sacar a Lasso. Ellos tenían acuerdos con Lasso. Y hemos probado cómo, por ejemplo, la ley impuestera, el garrotazo impuestero que le costó al país $1.200 millones, fue aprobado gracias a la abstención de la Revolución Ciudadana. Ellos lo que querían es tomar el control del Parlamento, tomar el control del Ejecutivo, para tomar el control de la Fiscalía General del Estado, controlar plenamente la justicia. Esto se ha demostrado en el pacto de los primos Aquisela. Tenían clarísimo el mapa para revisar algunas sentencias, en particular la sentencia del prófugo Rafael Correa. Tenían el nombre de los jueces que iban a integrar ese tribunal penal para revisar esa y otras sentencias. Es decir, el objetivo de esta estructura político-delictiva era conspirar, tumbar, sacar a Lasso, tomar el control de todos los poderes del Estado. Pero esa aspiración no se mantiene latente. No se puede mantener latente, por eso la elección que se viene, que se va a dar en pocos días, es trascendental. No solo se trata de elegir un buen presidente de la República, se trata de elegir un buen parlamento y que los ecuatorianos no vuelvan a equivocarse eligiendo a los mismos delincuentes. ¿Quiénes más están de candidatos, Miguel, en la asamblea por el partido del prófugo? Está el ex operador y director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senaín, el tipo que perseguía a los periodistas, el tipo que dirigió el allanamiento a mi casa. Tiene sentencia condenatoria, favorecido por la justicia. Un delincuente, un criminal, porque es sentenciado, que fue sentenciado por el secuestro de Fernando Balda, y que gracias a un juez delincuente está en prelibertad. Este tipo está en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Cómo este tipo, por ejemplo, puede llevar adelante la reforma al Código Orgánico de la Democracia? ¿O cómo puede llevar adelante una reforma al COIP? Sin duda para beneficiar a los delincuentes, pues. La hija, la candidata alterna de la lista 5, amiga del hijo de Petro, hoy procesado. Yo mismo presenté y alerté, por eso que gracias a mi denuncia pública, en Colombia se enteran, porque efectivamente los nombres de esta chica y de su pareja sentimental, que es Camilo Burgos, que es primo hermano de Nicolás Petro Burgos, se enteran de que la señorita está en la lista nacional de asambleístas gracias a mi denuncia y Revista Semana publica. Pero esto es gravísimo, porque esta chica no es que aparece ahora. Ella tiene una relación muy cercana con Correa y con la Revolución Ciudadana. Fue 6 años funcionaria de alto nivel del Ministerio de Salud. O sea, yo les pido a los periodistas que investiguen. No es que solamente ahora está de alterna, porque el correísmo funciona así. A la gente más peligrosa le pone de alternos, pues. Y luego los saca a los principales, o en algunos momentos los principaliza. O los principaliza definitivamente. Pero lo que está pasando en Colombia, que yo mismo he denunciado, es gravísimo. Prueba los vínculos que existen de larga data entre la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y Gustavo Petro, porque quien dirigió la campaña de Gustavo Petro fue Vinicio Alvarado, el mismo que dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz, y la señorita Raiza Bulgarín, reitero, que es la pareja sentimental de Camilo Burgos. Son ellos los que transportan el dinero del narcotráfico desde Barranquilla hasta Bogotá. Y de acuerdo con las recientes versiones de ayer, tanto de la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, y del mismo Nicolás Petro, el dinero de la corrupción entregado, 600 millones de pesos colombianos, por parte de este narcotraficante, alias del Hombre Malboro, este dinero sí llegó a la campaña de Petro. Es decir, la ruta del dinero deja en evidencia que la campaña de Gustavo Petro fue financiada con recursos del narcotráfico, lo cual prácticamente le tiene fuera del cargo
por un proceso penal. ¿Y qué tiene que ver la candidata de Revolución Ciudadana? Es que es la señorita Raiza Bulgarín, ¿sí?, que es amiga, en este caso la pareja sentimental de Camilo Burgos, que es primo de Nicolás Petro Burgos. O sea, la pareja de Raiza Bulgarín es pariente, es el primo de el procesado penalmente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos actualmente y por el manejo de recursos del narcotráfico. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que la justicia colombiana va a involucrar a Raiza Bulgarín en este delito vinculado al narcotráfico. Y lo propio de la Fiscalía General del Estado de Ecuador tiene que hacer, porque lo que está en evidencia es vínculos del narcotráfico, tanto con la campaña de Ecuador como con la campaña de Gustavo Petro en Colombia. Tengo algunos mensajes que nos envían por redes sociales. ¿Por qué no dialoga con los artesanos? ¿Qué piensa hacer si es evidente que ha habido un corto espacio para estas elecciones? Pero hay que dialogar con sectores fundamentales como los artesanos que quieren conversar con usted. Justamente ayer tuvimos una reunión en la provincia del Oro con las cámaras, con todas las cámaras, y ahí estaba la Cámara de los Artesanos, y escuchamos sus propuestas. Sin duda, todas las propuestas están siendo canalizadas, pero reitero, en año y medio vamos a cambiar las reglas del juego para que todos los sectores que han sido excluidos en este gobierno y en los gobiernos anteriores, porque esta es la penuria y la suerte de los pequeños productores, de los artesanos, de los medianos productores. Siempre los beneficiados en la administración de los últimos 20 años en este país han sido los grandes grupos de poder. Mi gobierno será el gobierno principalmente, esto no quiere decir que no voy a gobernar con los otros grupos de poder económico, mi gobierno principalmente será un gobierno que proteja a los medianos, pequeños productores, artesanos y a la parte de la sociedad más vulnerable y que ha sido desatendida. Vamos a llevar adelante, por ejemplo, un plan piloto en las 3 provincias, en año y medio yo lo pienso hacer, en las 3 provincias, en Chimborazo, que es mi provincia, Esmeraldas y Santa Elena, las provincias que registran el mayor índice de desatención a los niños. Es gravísima la situación de los niños en las 3 provincias. Por eso tenemos planteado un plan piloto para atender de emergencia la situación de la niñez en estas 3 provincias. Hay un drama en los padres de familia por los desaparecidos, un clamor. ¿Cómo piensa afrontar usted el tema de los desaparecidos? En términos generales, mi gobierno será un gobierno que levante las banderas de los derechos humanos, no solo de los desaparecidos, sino de los crímenes horrendos que se han registrado en este país y que hasta el momento permanecen en la impunidad. El propio caso del asesinato del general Jorge Gabela, yo le he dicho a Patricia Ochoa que llevaré este caso, aunque ya está en manos de la justicia ecuatoriana, a foros internacionales, porque no es un caso cualquiera, es el asesinato de un general, de un comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que se opuso a un acto de corrupción, la compra de helicópteros con sobreprecio, helicópteros que tenían fallas, 4 de los 7 se cayeron. Este caso sin duda será prioritario. Lo propio en otros casos, me he comprometido y lo voy a hacer, a desclasificar toda la información relativa referida al asesinato de los 3 colegas periodistas de Diario El Comercio, algo que no entiendo por qué este gobierno no lo ha hecho. Hasta el día de hoy no se desclasifican los documentos reservados. Y algo también que es preocupante e inexplicable, yo le pedí en 2 ocasiones a Guillermo Lasso que desclasifique toda la información del asesinato de Froilán Jiménez. Y qué penoso que por esa acción, por esa inacción del gobierno de Lasso y de Moreno, hay una sentencia en contra de este caso del asesinato del policía Froilán Jiménez, el 30S. Así que también voy a desclasificar toda la información del 30S, llevar adelante la investigación sobre la desaparición de David Romo. Su madre llora ya más de una década, la impunidad en este caso, el asesinato de José Tendetza, de Quinto Pazmiño, el asesinato de Wellington Alcíbar, quien denunció que la justicia de Esmeraldas en particular y de Manabí estaba sometida y controlada por las estructuras narcodelictivas. En mi gobierno, reitero, vamos
a transparentar todos estos crímenes. Mi gobierno será el gobierno de los derechos humanos, de una lucha implacable en contra de la impunidad, y también será el gobierno de la prensa libre, lo menos que se puede pedir. Un tema final, garantías en los resultados. ¿Tiene confianza en las garantías que debe ofrecer y cómo enfrentar los resultados de las próximas elecciones? Cuando me hablan del Consejo Nacional Electoral, yo me persigno, realmente. Y la gente lo sabe, los ecuatorianos saben, el 96% de ciudadanos de este país desconfía en el trabajo de la señora Diana Atamaín y de casi todos los demás miembros del Consejo Nacional Electoral. Más descompuesta que la Asamblea Nacional, ese es el nivel del Consejo Nacional Electoral. Nosotros, yo he pedido, pero ya salieron los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral a decir que eso era imposible, que no constaba en el Código Orgánico de la Democracia. El pedido de que sean las Fuerzas Armadas quienes participen en el último eslabón del proceso electoral, que es en el registro de las papeletas, para que estas actas, mejor dicho, sean remitidas al Comando Conjunto y poder tener un respaldo documental ante cualquier problema que se presente. Han dicho que no. Vamos a hacer lo posible por poner delegados ojalá pongamos en todas las juntas electorales y de esta forma controlar el proceso. Si no, toca encomendarse a la Virgen del Quinche, aunque sea, pero seguridad y confianza en el Consejo Nacional Electoral no tenemos. Fernando Villavicencio, candidato por el movimiento Construye Lista 25 en la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la situación del sector minero con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hija, ¿ya sabes por quién vas a votar? No, papá. Ya voy a ver por quién voy a votar y te aviso, ¿ya? Chao. Óyeles, ¿y ahora por quién voto? El Consejo Nacional Electoral tiene la información que necesitas. Conoce los planes de trabajo y propuestas de los candidatos en www.cne.gov.es o ingresa a CNE App. Así de fácil. También podrás conocer las preguntas que se plantean